hace 2 o 3 millones de años, el cerebro de los bípedos empezó a crecer. Crecía algo así como 1 o 2 milímetros cada 3000 años. Con el paso del tiempo y la evolución, este cerebro llegó a tener algo así como 1 litro de masa. Imaginen billones de células interconectadas, un sistema tan complejo que en un momento dado, ¡boom!, pensó, yo soy. Esa conciencia del yo tiene que haber aterrado a los primeros hombres. Imagino que antes de ese primer pensamiento, yo soy, los protohumanos deambulaban en el presente, entendían lo que sucedía en ese momento en particular. Pero en el instante en que toman conciencia de su ser, las cosas cambian. Primero estaban con sus instintos naturales, pero luego descubren que pueden proyectar cosas en el futuro y que pueden recordar experiencias del pasado. Y probablemente ese hombre que ahora era consciente de ser pensó, las cosas no son lo que parecen ser. Entonces lo que no podía explicar la lógica lo empezó a explicar la religión. Y lo que luego no podía explicar la religión lo empezó a explicar la ciencia. Puedo imaginar la mente viviendo un caos. Platón divide la realidad en 2 ámbitos. Shakespeare hace cuestionar el ser. Freud y Hegel empiezan a cuestionar la ilusión del porvenir. Karl Marx empieza a hablar de la lucha de clases y usted, su mente, empieza a construir su propia narrativa. Y construyendo su propia narrativa empieza a explicar su mundo. Durante el día recibimos millones de estímulos sensoriales. Llamémoslo data. Vamos a recibir millones de ellos. La mente, a nivel subconsciente, lo que va a hacer es que va a seleccionar la que quiere guardar y va a desechar la demás. De hecho, guardamos algo así como el 1% de toda la información, toda la data que recibimos. 1%. ¿Cuál es ese 1% que guardamos? Todo cambio en el estado de nuestra escala de valores llama la atención. Una escala que además es binaria. Feliz, triste, bueno, malo, fiel, infiel. Todo cambio del statu quo en esa escala nos va a llamar la atención. Es como si un cambio en el balance de esa escala generase una suerte de alarma en el cerebro. ¿Recuerdan que les decía yo que todos los días recibimos millones de estímulos sensoriales? ¿Y se acuerdan que yo les decía que de todos esos millones de estímulos sensoriales íbamos a recordar el 1%? Pongámoslo en data dura. Digamos que son 11 millones de estímulos que recibimos cada segundo. ¿Saben cuántos vamos a recordar? 40. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer que mi marca o que mi idea o que mi candidato sea una de esas 40 ideas, estímulos que quedan guardadas? No olviden suscribirse.